Entonces, en la proposición 11 tenemos, por ejemplo, otra de estas guías para darnos cuenta si es que un conjunto es linealmente independiente o no. Y esta, en realidad, es bastante directa. Decimos que el conjunto generador es linealmente dependiente. Eso es, digamos, súper obvio que el conjunto generador es linealmente independiente porque el conjunto generador está formado por, si es que S, vamos aquí ejemplo, si es que S es igual al conjunto B1, B2, BK, entonces el conjunto generador está formado por todos los vectores U que se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de S. Entonces es claro que si tengo un conjunto formado de vectores que dependen de S, este conjunto es linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces el conjunto generador está formado por elementos y ese conjunto es linealmente dependiente, por definición. Eso no me parece muy complicado de entender. Ahora veamos un poco esta definición de aquí. Esta es otra forma de definir el conjunto generador. La definición es la intersección de todos los subespacios que contiene a S. Esta definición es mucho más llevada a los conjuntos porque es la intersección de todos los subespacios. Es una definición que no vamos a usar mucho porque nosotros tenemos esta definición de aquí que es de combinación lineal que es mucho más fácil de aplicar. Esta definición lo que me sirve y para que tengan presente es que si S es un conjunto, entonces podemos escribir de manera equivalente. Es exactamente lo mismo escribir el generador de S que el spam de S. Incluso en algunos libros ustedes van a encontrar que escriben así. Nosotros en la cátedra no usamos los corchetes para no confundir con otra definición que vamos a ver después, pero si ustedes revisan en algún libro pueden encontrar esta definición. Entonces, ustedes pueden tratar a todas estas como cosas exactamente iguales. Generador, spam o cápsula también pueden encontrar en algunos libros. El generador, spam o cápsula son exactamente el mismo conjunto. ¿Ya? Aquí lo que, bueno, nos da una observación y me dice que el generador del vacío es el cero del espacio. Eso es resultado simplemente de la definición. Sí, entonces es mejor manejarlo directo. Ya. Entonces, bueno, tengan presente que si tuviera el vacío, lo que genera es el cero del espacio. ¿Ya? Porque el generador como definición es el conjunto de todos los elementos que se hacen como combinación lineal. Entonces, si tomo la constante cero, siempre obtengo el cero del espacio, que es lo que les comentaba al inicio de la clase. Ok. Bueno, aquí en realidad, me adelanté un poquito. Tenemos la definición que les decía, que el generador es exactamente igual al spam. Entonces, el spam es el conjunto de todas las intersecciones, el generador es lo que habíamos visto, las combinaciones lineales, pero son exactamente iguales. Entonces, me da lo mismo escribir uno u otro, porque hay dos nombres diferentes, porque la definición original no es la misma, pero en el fondo me dan lo mismo, me dan el mismo resultado. Entonces, pues van a cumplir la misma condición. Si el generador cumple algo, el spam va a cumplir algo también. Entonces, de esta parte, recordar gen, spam, quiere decir lo mismo, como dos formas diferentes de escribir el mismo conjunto. Ahora, ya con eso presente,
aquí tenemos una proposición que vamos a demostrar la próxima clase, que lo que me dice es que si S es linealmente dependiente, entonces el conjunto que genera S va a ser igual al conjunto que se genere si es que quito el elemento que es dependiente. Vamos a escribirlo como un ejemplo. S es igual a 2t, t y 5. Entonces, por las proposiciones que acabamos de ver, S es linealmente dependiente o independiente. Creo que dependiente, porque podría escribirle 2t es igual a 2 multiplicado por t más 0 por 5. Perfecto. Tengo al menos un alfa diferente de 0. Exactamente. Entonces, S es dependiente, linealmente dependiente. De acuerdo. Entonces, lo que me dice esta proposición de aquí es que el conjunto generado por S es igual al conjunto generado por T5. Es decir, lo que hice fue, o si quieren escribamos mejor, el conjunto generado por 2T, T y 5 es igual al conjunto generado únicamente por T y 5. ¿Ya? Eso, si ustedes usan un poquito la lógica, es evidente. ¿Por qué? Como este es un conjunto linealmente dependiente, el generado va a ser el conjunto de todos los vectores U que se puede escribir como alfa 1 por 2t más alfa 2 por t más alfa 3 por t. Por 5, perdón. Eso es mi 5. Por alfa 3 por 5. ¿Ya? Pero esto yo lo puedo agrupar como alfa 1 más alfa 2 de 2t más t más alfa 3, 5. O lo que es lo mismo, podría escribir alfa 1 más alfa 2. Aquí pongamos un paréntesis, si no estaría un poco mal. Por 2, por 3, por t más alfa 3 por 5. O podría escribir esto como beta 1t más beta 2 por 5. Y esto sería la combinación lineal de esos dos conjuntos, donde beta 1 es igual a alfa 1 más alfa 2 por 3. ¿Ya? Entonces, si es que tengo un conjunto linealmente dependiente y le saco el elemento dependiente, entonces el conjunto que generaba el anterior y el nuevo es exactamente lo mismo, porque si ustedes ven, es simplemente agrupar de una manera diferente. ¿Se entiende? Me pueden decir que no, tranquilamente. Sí, profe, lo que estoy haciendo es solo tratando de ver qué elementos están como que dependiendo de por sí, valga la redundancia, para yo saber qué le voy a quitar a mi conjunto generador. ¿O cómo? Sí, sí, exactamente eso. Entonces veo qué elemento depende y si saco ese elemento que depende, el conjunto generador es el mismo. No se olviden que el conjunto generador es el que se obtiene de hacer todas las combinaciones lineales entre un conjunto y otro. ¿Ya? Entonces aquí el conjunto generador es el que se obtiene de hacer todas las combinaciones lineales entre t y 5. Entonces, si tengo un escalar por t más un escalar por 5, obtengo un montón de vectores. Lo que me dice esta proposición es que todos los vectores que puedo obtener usando t y 5 es la misma cantidad de vectores que puedo obtener si tengo el 2 también, este 2t. Y aquí les explico por qué, porque al final lo que estoy escribiendo es t por algo y 5 por algo. Ese vector original
este 2t es combinación lineal de los otros dos, entonces podríamos decir que no me importa, no me aporta información adicional o no me permite generar elementos nuevos. Más bien me permite generar los mismos elementos que se generarían si solo tuviera el 5 y el t. ¿Ya? Tenemos que hacer más ejemplos de esto, eso sí. No. Sí, tenemos que hacer un poquito más de ejemplos. Entonces, avancemos solo un poquito más, nada más para que tengan todas las proposiciones por lo menos revisadas levemente. Aquí tenemos la proposición 13 que me dice que si S, aquí en cambio, S es linealmente independiente y el conjunto generado es diferente del espacio, entonces yo puedo encontrar un vector que sea linealmente independiente a los otros siempre y cuando B no sea elemento del generador. Esta es un poco más complicada, la verdad. Esta tenemos que revisarla un poco después, pero así como para que tengan idea. Les presento aquí S, un conjunto linealmente independiente. Entonces créanme, por ahora podríamos demostrarlo, pero por ahora créanme, S es linealmente independiente. Entonces lo que dice este ejercicio, esta proposición, yo sé que S es linealmente independiente y también yo sé que este conjunto, pongamos este cuadrado para que sea mejor, que yo sé que el conjunto S, el generador de S es diferente del espacio. En este caso, el espacio sería los polinomios de grado 2 y de grado 3. ¿Por qué me doy cuenta que el generador es diferente de R2? Porque si es que yo quisiera formar el elemento 3t, ¿existe algún escalar alfa 1 más alfa 2, 1? Yo puedo escoger un alfa 1 y un alfa 2 para que me dé 3t. ¿Tengo alguna manera de que esto sea cierto? No, porque no tengo mi elemento de T de grado 1. Ajá, ajá. Entonces, esto no es posible, por lo tanto, como este pertenece a R2, a los polinomios de grado 2, entonces el generado por ese no puede generar a todo el espacio. Entonces ya, en estas condiciones, si se cumplen estas dos condiciones, tengo dos condiciones aquí, lo que me dice la proposición es que yo puedo. Entonces, si yo tomo un elemento B igual a T, por ejemplo, y yo hago el conjunto S unión B, que en este caso sería T al cuadrado, T y 1, entonces si yo tengo ese conjunto, este, eh, este, este conjunto que voy a llamar T, entonces T es lineal, perdón, estoy escribiendo mal. Entonces T es linealmente independiente si y solo si este vector B, si B no es elemento del conjunto generado por S. Entonces, aquí otra vez, este B no es generado por S porque no existen alfa 1 y alfa 2, tal que me den este T. Entonces, lo que me dice el teorema es que basta con que yo ya me asegure que B no es elemento del generador para que si yo le agrego ese elemento al conjunto, el nuevo conjunto sea linealmente independiente. Pero tenemos que hacer más ejemplos. ¿Les queda un poco la idea? O sea, creo que sí, de mi parte sí. Ya, ok. Entonces, bueno, aquí hay un poco más de teoremas de lo mismo. El generado de S es igual al spam de S y aquí lo que decimos es que puede pasar que un conjunto genere a todo el espacio vectorial.
¿ya? Eso puede pasar. Que con un conjunto de elementos yo pueda construir todos los elementos del espacio. Un ejemplo súper, vamos a hacer dos ejemplos súper fáciles de eso. Por ejemplo, pongámoslo acá arriba. Por ejemplo, R. El generado del número 3. ¿Ya? El número 3 genera a todos los números reales. ¿Por qué? Sin importar el número real que yo quiera, si yo le multiplico por una constante, al 3 lo puedo obtener. ¿Cómo? Usando qué constante, usando alfa igual a x dividido para 3, ¿no es cierto? Entonces no importa el número que yo quiera construir, si yo multiplico al 3 por ese número, yo puedo construir, ¿ya? Entonces lo que me dice esta proposición es que si yo quiero construir, por ejemplo, el vector R2, si yo tengo aquí 2, 1, 2, 0 y 0, 3, cualquier elemento de R2 yo lo puedo construir como alfa 1 de 2, 0 más alfa 2, 0, 3. Cualquier elemento de XY yo lo puedo construir de esa manera. Entonces, lo que me dice la proposición 7 es que S genera, un vector genera el espacio, que puedo encontrar conjuntos que generen el espacio. Aquí me dice que la condición es que el generador sea igual al spam. Ahorita los estamos trabajando como sinónimos, entonces esto en realidad no me dice gran cosa. Pero nos acabamos de dar cuenta, para empezar, que con un elemento o con poquitos elementos yo puedo generar todo el espacio. Esa era un poco la idea. Listo. Y creo que la última proposición, y con esto terminamos la clase de hoy. La proposición 8 lo que me dice es que si ves combinación lineal de los elementos, entonces lo que decíamos antes, yo lo puedo retirar. Entonces, esta proposición va de la mano con esta de aquí. La proposición 11 y la 12 son lo mismo. Esta con la proposición 12.